A nombre del Consejo del Banco Central de Chile, agradezco la invitación para presentar el informe que, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, como citaba el señor secretario, debemos entregar anualmente al Senado. En cumplimiento de esta obligación, la presentación que sigue incluye nuestra visión de los hechos macroeconómicos y financieros recientes de la economía chilena e internacional, así como sus perspectivas e implicancias para la conducción de la política monetaria, según el contenido del informe de política monetaria de septiembre de 2021 que se publica esta mañana. A continuación presentaremos algunos avances en el mejoramiento de la información económica regional y concluiremos con un balance de los logros y desafíos de la política económica ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El documento del IBOM de septiembre también contiene una revisión detallada del balance institucional, un recuento de las proyecciones económicas de los informes del último año, una reseña de las principales decisiones adoptadas por el Consejo en lo que va de 2021 e información sobre la administración de reservas internacionales, todas ellas cuestiones que solo citaremos parcialmente en esta presentación en atención a las limitaciones de tiempo. Paso entonces a referirme al informe de política monetaria. En este informe que presentamos hoy, constatamos que la economía chilena ha experimentado una rápida recuperación de la recesión provocada por el COVID-19, recuperación que ha superado ampliamente las expectativas. Los datos del segundo trimestre y el IMASEC que conocimos esta mañana ratifican que la actividad ha recuperado e incluso superado su nivel previo al inicio de la crisis social y la pandemia con una rapidez inédita respecto de recesiones anteriores. Esta recuperación ha sido posible por la capacidad de adaptación de empresas y personas y el avance del plan de vacunación, lo que ha permitido dar un paso importante en el proceso de apertura. Todo esto ha sido apuntalado por el mayor despliegue de medidas de política que se haya conocido en Chile frente a un shock exógeno, así como por un entorno internacional marcado por la acción simultánea de contención de la crisis liderada por los bancos centrales y otras autoridades de las mayores economías del mundo. No obstante, la ampliación y persistencia de algunas de estas medidas, combinada con una alta propensión de los hogares a consumir los recursos aportados por diversas vías, ha tenido un impacto en el gasto privado que ha superado todas las previsiones. Ello en un contexto en que la oferta aún no logra recuperarse completamente, ha modificado significativamente la evaluación de las presiones inflacionarias que enfrenta la economía. A ello contribuye también la depreciación del peso, causada en parte por la percepción de un empeoramiento de los fundamentos de la economía, producto de los sucesivos retiros masivos de fondos previsionales y el deterioro de las cuentas fiscales. Todo ello en un entorno de alta incertidumbre local. De hecho, las tasas de interés, las primas por riesgo y la bolsa muestran un desempeño desfavorable cuando se les compara con sus símiles externos. La necesidad de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos que, entre otras consecuencias, podría provocar un aumento más persistente de la inflación, excediendo la meta de 3% a 24 meses, ha llevado al Consejo a alterar la orientación de la política monetaria. Es así como en nuestra reunión de política monetaria efectuada ayer decidimos aumentar la tasa de política monetaria hasta 1,5%, y hoy comunicamos que la convergencia de la inflación a la meta requerirá continuar retirando el impulso monetario durante los próximos meses. Por ello, llevaremos la tasa de política monetaria a niveles en torno a su valor neutral, entre 3,25 y 3,75%, hacia mediados del primer semestre de 2022. Paso entonces ahora a dar cuenta de los detalles de este escenario macroeconómico que sustenta la orientación de la política monetaria. La economía chilena superó el nivel de actividad que exhibía previo al inicio de la crisis social en octubre del 2019. En el segundo trimestre de 2021, el PIB anotó un incremento anual de 18,1%, cifra donde se combinaron la capacidad de adaptación de los agentes económicos al contexto de la pandemia, el impacto de las políticas de apoyo a los ingresos de hogares y una muy baja base de comparación. Esta tendencia se ratificó con el IMASEC de julio, publicado hoy, que anotó un crecimiento anual de 18,1%, con una velocidad de expansión mensual desestacionalizada de 1,4%. La evolución del IMASEC sectorial lo vemos en la gráfica, donde podemos ver de qué manera hay ciertos sectores que se han recuperado ampliamente, que han superado los niveles de septiembre del 2019, otros que lo superan con un margen algo menor, pero prácticamente todos los sectores han logrado volver a esos niveles de actividad. Efectivamente, los datos del segundo trimestre y comienzos del tercero están mostrando un aumento del dinamismo del consumo que supera lo anticipado en junio, en nuestro informe anterior, sugiriendo que el efecto de las políticas de apoyo a los hogares está siendo mayor que lo esperado.
Destaca el comportamiento del consumo durable, que notó un aumento de 130% anual en el segundo trimestre, ubicándose en un nivel cercano a 50% superior al del mismo trimestre del 2019. Eso lo vemos en el siguiente gráfico que va a aparecer en la pantalla. Los datos disponibles del tercer trimestre también dan cuenta de que ese dinamismo ha proseguido. En julio, la parte minorista del índice de actividad de comercio, que publica el INE, aumentó 62% anual. El consumo de bienes no durables y de servicios del segundo trimestre notó un crecimiento algo más moderado, entre 20 y 30% anual, con estos últimos, es decir, el consumo de servicios, aún afectados por las restricciones de oferta asociadas a la pandemia, pero que por la misma razón podría responder con mayor dinamismo, dado los avances de los avances en el plan paso a paso. Entonces vemos ahí la gráfica, esa línea que está, la línea roja que está más elevada corresponde al consumo de bienes durables, los demás corresponden a consumo de bienes no durables, consumo de servicios y la formación bruta de capital fijo en construcción y en maquinaria y equipos. En línea con la mayor apertura de la economía, las vacantes disponibles y el empleo han ido aumentando, aunque persisten brechas que afectan especialmente el empleo por cuenta propia y a las mujeres. La información de las encuestas y los datos administrativos muestran una recuperación importante del empleo asalariado formal, aunque con diferencias entre sectores. Las categorías de empleo menos formales, cuenta propia entre ellos, siguen rezagados, aunque los datos más recientes sugieren una mejoría coherente con la reducción de las restricciones a la movilidad. En estas dos gráficas vemos en la de la izquierda el comportamiento del empleo asalariado formal, medido ya sea por la encuesta de ocupación del INE o por los datos administrativos de cotizantes de fondos de pensiones. Si lo hiciéramos con los cotizantes al seguro de cesantía nos daría algo parecido, es decir, los registros administrativos muestran una caída algo menor del empleo asalariado y una recuperación mayor, volviendo a los niveles, acercándose a los niveles previos a la pandemia. En el gráfico de la izquierda tenemos la evolución del empleo informal y vemos que este también tuvo una caída muy significativa y una recuperación más lenta que el empleo formal. Como se ha notado, como se hizo notar con los últimos datos de la encuesta del INE, eso ha comenzado a revertirse con un crecimiento importante del empleo por cuenta propia en la última encuesta que se publicó ayer. La apertura de la economía también ha cooperado en el comportamiento de las vacantes, que muestra un aumento importante en los últimos meses. Los datos de avisos laborales en Internet muestran un alza relevante, situándose en niveles superiores al promedio de 2019. Al mismo tiempo, las expectativas de contratación de las empresas también han mejorado, tal como lo muestra el Índice Mensual de Confianza Empresarial, INSE, y se da cuenta en el informe de percepciones de negocios que publica el banco en agosto. En este contexto, las expectativas de los consumidores respecto a la situación futura del empleo también han mejorado. Entonces, en la gráfica que vemos a continuación, se observa la evolución de estos indicadores que tienen más que ver con percepciones, ya sea de los consumidores, de las empresas o los avisos en Internet, todos los cuales han tenido una evolución bastante similar. Eso lo que indica es que el incremento de las vacantes es algo que está siendo también percibido no solamente por los empleadores, sino que también por las personas, como lo muestra la línea verde que corresponde al IPEC, que es una encuesta a consumidores. Por el contrario, a diferencia de otros episodios de recuperación económica, la oferta de trabajo ha mostrado una contención poco habitual. Datos del Observatorio Laboral del CENSE muestran que desde fines del primer trimestre el número de vacantes disponibles en su sitio web ha crecido fuertemente, mientras que el número de postulaciones a dichos puestos laborales tuvo un retroceso que no se ha revertido. Eso se puede ver en esta gráfica. De acuerdo con los datos del INE, la tasa de participación laboral sigue en niveles por debajo del 60% de la población económicamente activa, cifras inferiores al promedio del último quinquenio, aunque algo más elevadas que hace un año. Al mismo tiempo, la encuesta del INE muestra un importante descenso en la disposición a trabajar más horas. El índice de percepciones de negocios de agosto reportó que un porcentaje importante de las empresas que han realizado búsqueda de trabajadores durante 2021 no han podido llenar satisfactoriamente las vacantes disponibles, llegando incluso a la situación en que no se presentaron postulantes. Hechos de este tipo también se han visto en otros países, lo que sugiere que existen elementos comunes derivados de los temores al contagio,
disrupciones en la oferta de servicios que dificultan el trabajo fuera del hogar cuando hay personas dependientes, así como la presencia de ayudas estatales. Por su lado, la recuperación de la inversión está fuertemente asociada a su componente de maquinaria y equipos, muy concentrado en bienes importados. En el segundo trimestre, la formación bruta capital fijo creció casi 25% anual, con un aumento del componente de maquinaria y equipos que rozó el 50%. El favorable comportamiento de proyectos ligados a energías renovables y una muy baja base de comparación cooperaron en este resultado, lo mismo que la renovación de maquinaria y equipos de distinta índole en un contexto de aceleración de la actividad. Por su parte, el componente de construcción y otras obras tuvo un crecimiento menor de 13% anual, con niveles que persisten por debajo de los observados previos a la pandemia. El aumento del gasto en bienes transables, especialmente bienes de consumo durable y maquinaria y equipos, se reflejó en el incremento de las importaciones y en que la cuenta corriente volviera a mostrar un saldo negativo. Durante el segundo trimestre, el volumen de las importaciones de bienes subió cerca de 44% anual, 90% para las de bienes de consumo, reflejando el crecimiento del gasto y una baja base de comparación. A su vez, el volumen de las exportaciones se redujo algo más de 3% en ese periodo. Hago notar que estamos hablando de volumen, no de valor, porque por supuesto ha aumentado debido al aumento de los precios del cobre en particular. El fuerte dinamismo del consumo en un contexto en que la oferta aún no logra restablecerse completamente ha presionado al alza a la inflación. Los datos de los últimos meses han mostrado un aumento importante del precio de diversos productos, especialmente en rubros donde la demanda ha crecido con fuerza, como el vestuario y calzado, la electrónica, línea blanca y automóviles. Eso lo vemos en estos dos gráficos. El de la izquierda muestra la evolución del IPC total y el IPC sin volátiles, que trata de medir inflación subyacente. Y el de la izquierda, algunos bienes que han sido afectados especialmente por la alta demanda, entre los cuales destaca el equipamiento de vivienda y los precios de automóviles. Esto ha ocurrido en un escenario en que las restricciones en las cadenas de comercio globales impuestas por la pandemia aún permanecen. De hecho, la disponibilidad de existencias, los tiempos de despacho y los costos de transporte son factores que siguen afectando el desempeño de varias industrias a nivel global, incluido Chile. La acumulación de masivos retiros de ahorros previsionales y las transferencias fiscales han aumentado significativamente la liquidez. A pesar del fuerte dinamismo que ha mostrado el consumo, incluido una sorpresa importante al alza en los últimos meses, los datos del sistema financiero muestran que la liquidez de los hogares sigue siendo muy elevada. Así, a fines de julio, el saldo acumulado en cuentas corrientes de personas y de ahorro a la vista había subido 23.000 millones de dólares, aproximadamente 9% del producto, respecto del saldo en julio del año pasado. Por otra parte, el aumento de fondos depositados en cuentas de ahorro a plazo y cuenta 2 de AFP fue de 9.000 millones de dólares el mismo periodo. Esto significa que por cada peso depositado en instrumentos de ahorro de más largo plazo, 2,5 pesos se han acumulado de manera líquida en cuentas corrientes y disponibles, por lo tanto, para ser aplicados al consumo. Estos antecedentes apuntan a una mantención del dinamismo del gasto en los trimestres venideros. De hecho, las inyecciones de liquidez que recibieron los hogares en el segundo trimestre de este año fueron las más altas del último año, y las que se esperan para la segunda mitad de 2021, incluida la extensión del IFE universal, superan ampliamente todo lo recibido durante el 2020. Eso se aprecia en este gráfico, donde tenemos en la parte de abajo, en las barras azules, las pérdidas de ingresos, las caídas de ingresos que experimentaron los hogares, y en las barras, en el rango positivo, las inyecciones de liquidez a los hogares por concepto de apoyos estatales o retiros de fondos de pensiones. Como se puede observar entonces, la acumulación de los aportes que han recibido los hogares han logrado superar largamente las pérdidas de ingresos que estos han experimentado. Con la extensión del IFE universal y la implementación del IFE laboral y otros programas, el crecimiento del gasto fiscal durante este año superará la considerada en el IPOM de junio. La información del último informe de finanzas públicas y los anuncios hechos por el gobierno llevan a estimar que en términos nominales el gasto fiscal aumentará más de 35% anual durante este año, con un déficit efectivo superior a 7% del producto. Este incremento del gasto no alcanza a cubrirse con los ingresos fiscales generados por el mayor crecimiento económico, aumentando las necesidades de financiamiento fiscal.
Esto ha llevado a la autoridad a realizar nuevas colocaciones de bonos de la tesorería y a liquidar fondos soberanos. La liquidación de ahorro de largo plazo tras los sucesivos retiros masivos de fondos previsionales, el deterioro de las cuentas fiscales y la incertidumbre sobre la capacidad de recomponerlo han llevado a una adversa evolución de las variables financieras locales. Es así como el mercado financiero nacional se ha desacoplado de los movimientos globales, situación que se ha hecho especialmente evidente desde inicios del segundo trimestre, como se va a observar en las gráficas que tenemos en la pantalla. Desde entonces, las tasas de interés de largo plazo han aumentado del orden de 135 puntos base, el riesgo soberano ha subido algo más de 10 puntos base, la bolsa ha caído cerca de 11% y el peso se ha depreciado 10% respecto del dólar. Esto se ha dado en un contexto en que, superada la parte más álgida de la pandemia, los indicadores que miden incertidumbre no han descendido en Chile con la misma velocidad que en otras economías, manteniéndose en niveles por sobre los anotados antes del inicio de la crisis social, lo que vemos en la línea roja que está en el gráfico de la izquierda. En este contexto, el peso chileno se ha convertido en una de las monedas que más se ha debilitado a nivel global durante los últimos meses. Esto contrasta visiblemente con el hecho de que habitualmente episodios de mayor crecimiento económico y elevados precios del cobre se han asociado con una apreciación y no una depreciación de la moneda. El escenario central de este informe asume que tras crecer entre 10,5 y 11,5% este año, la economía se desacelerará de forma significativa para crecer entre 1,5 y 2,5% en 2022 y entre 1 y 2% en 2023. En otras palabras, ¿cierto?, estamos proyectando un crecimiento para este año que es algo más de un punto superior a lo que habíamos adelantado en lo que hemos proyectado en el IPOM de junio. El rango de crecimiento previsto para este año aumenta en respuesta a datos efectivos superiores a lo esperado en el segundo trimestre y a una importante revisión al alza de la trayectoria del consumo. Pese a que se anticipa también un mayor nivel de gasto para el próximo año, la mayor base de comparación resulta en un rango de crecimiento estimado para 2022 que es más bajo. Hacia 2023, la paulatina desaparición de los efectos de la política fiscal y la acción de la política monetaria reducen el rango de crecimiento estimado para dicho año. En esa tabla, que espero que lo puedan ver también en pantalla o en una versión impresa, porque se ven los números muy pequeñitos, se muestran entonces las comparaciones de las proyecciones que estamos haciendo en este informe con las que se hicieron en el informe de política monetaria de junio. Entonces, por ejemplo, para el crecimiento del producto, ¿cierto?, se está proyectando ahora un rango entre 10,5 y 11,5% comparado con el rango de 8,5 a 9,5% del IPOM de junio, es decir, una diferencia de 2 puntos porcentuales. Y a continuación se muestra cuáles son los factores del lado de la demanda que explican esta variación, entre los cuales destaca, por cierto, el aumento del consumo privado, que pasa de proyectarse un crecimiento de 15% a uno de 18%, y donde también hay una mejora en las proyecciones para la formación de capital, la formación bruta de capital fijo de 11,4 a 15,9%. En este escenario se estima que la brecha de actividad ya se cerró, producto del mayor dinamismo de la demanda, volviéndose significativamente positiva durante el segundo semestre del año y por buena parte del 2022. Hacia 2023 la brecha retornará al equilibrio. Entonces eso lo vemos en esta gráfica, vemos por supuesto cómo se amplió, cómo cayó la actividad efectiva respecto de su potencial en el curso de la crisis el año pasado, pero cómo el ritmo de crecimiento que tenemos ahora va a conducir a que esa actividad se ubique significativamente por encima de su potencial durante algunos meses. Las acciones de política que vamos a explicar más adelante por parte del Banco Central van a ayudar a que esa brecha se vaya cerrando de tal manera de reducir las presiones inflacionarias que eso genera. La revisión al alza del consumo privado es el principal factor detrás de la corrección del crecimiento 2021. Los datos del segundo trimestre mostraron un aumento del gasto privado que superó lo previsto en junio, por lo que el punto de partida para las proyecciones es más elevado. Se suma que este comportamiento del gasto, junto con los datos en el margen, dio cuenta de que la porción que se está consumiendo de los recursos disponibles provenientes de ingresos habituales, IFE y retiros previsionales, superó significativamente lo previsto en junio,
lo que lleva a reevaluar dicho supuesto. Además, se incorpora la proyección de los recursos disponibles para el consumo de los hogares que serán mayores, dada la ampliación anunciada de las transferencias fiscales, extensión del IFE universal e IFE laboral. Entonces vemos en ese gráfico la descomposición de la revisión del crecimiento del producto en el 2021 de acuerdo a sus causas. La más importante de ellas corresponde al mayor consumo privado que ya se ha producido y por el cambio del supuesto de propensión a consumir. Es decir, con los mismos ingresos estamos teniendo un crecimiento del consumo más rápido de lo que habíamos previsto. En la barra celeste, que representa un 0,5% de esa diferencia de 2 puntos porcentuales, corresponde al mayor consumo privado por mayores transferencias fiscales. La barra verde es el mayor consumo del gobierno, porque ha aumentado el consumo del gobierno para financiar acciones de salud y en el plano de la educación. Y finalmente, la barra de color naranja es el mayor crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Entonces, al sumar todo esto, tenemos la diferencia de 2 puntos porcentuales en el rango de crecimiento, donde, como se puede observar, la mayor parte, 1,3 puntos porcentuales, corresponde a consumo y el resto a consumo privado y el resto a consumo del gobierno y formación bruta de capital fijo. Hacia 2022 y 2023, coherente con una economía que va dejando atrás los efectos de la pandemia y donde el impulso de las políticas económicas se reduce, el consumo reducirá sus tasas de expansión. El escenario central contempla que tras alcanzar cifras del orden del 20% promedio en la segunda parte de 2021, la tasa de variación anual del consumo privado se reducirá hasta un promedio en torno a 0,5% en el periodo 2022-2023. En este resultado interactúan la muy elevada base de comparación, la extinción del IFE universal, el agotamiento de la liquidez acumulada por los retiros de ahorros previsionales y la mayor estrechez de las condiciones financieras. En cuanto a la inversión, el escenario central prevé que luego de crecer cerca de 16% anual, este año se manifestará una serie de factores restrictivos que atenuarán su expansión a 0,3% y 0,6% en el 2022 y 2023 respectivamente. En este caso, a la exigente base de comparación de 2021 se suma la lentitud que sigue mostrando la aparición de nuevos proyectos de envergadura, con la excepción de aquellos de energías renovables, la significativa alza de las tasas de interés de largo plazo, el impacto de la depreciación del peso, el deterioro de la bolsa y una incertidumbre que sigue elevada en perspectiva histórica. Tal como se muestra en uno de los recuadros de este IPOM, el comportamiento esperado de la inversión en Chile difiere de lo que se prevé en otras economías, donde la recuperación posterior a la pandemia está mostrando una atracción mucho mayor de esta parte de la demanda interna. En el escenario central se supone que la política fiscal iniciará una trayectoria de convergencia hacia cifras de gasto y déficit acordes con la regla de balance estructural, según lo estipulado en el informe de Finanzas Públicas y lo recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo. Esta trayectoria cobra relevancia no solo por los impactos de la política fiscal en el gasto privado, sino también por sus implicancias sobre las variables del mercado financiero, en particular la evolución de las tasas de interés de largo plazo y el tipo de cambio. En el escenario central, las proyecciones de inflación de corto plazo se revisan al alza de manera importante por el fuerte dinamismo del consumo, la depreciación idiosincrática del peso, los mayores precios internacionales de los combustibles y una oferta global y local que aún no logra reponerse del todo. En el gráfico que tenemos en pantalla vemos cómo se ajustan o qué es lo que explica las diferencias en las proyecciones de inflación. Con esto, la inflación anual del IPC culminará el año en 5,7%, comparado con un 4,4% que calculábamos en el IPOM de junio, manteniéndose en cifras por sobre 5% durante la primera mitad de 2022. La desaceleración de la demanda generada por el retiro de las políticas de estímulo fiscal y monetario llevará a la inflación a iniciar su convergencia a la meta el próximo año, para ubicarse en valores por debajo de 4% a fines de 2022 y en 3% a fines de 2023. La inflación subyacente también se revisa al alza respecto de junio, proyectándose que se ubicará en 4,7% a fin de año y que alcanzará su máximo hacia mediados de 2022, cuando su variación anual se acerque a 5,5%. Eso lo vemos en los gráficos que están en la pantalla, tanto para la inflación total, que es el gráfico de la izquierda, como la inflación subyacente, el gráfico de la derecha, y en ambos casos comparando nuestra proyección actual con las proyecciones del IPOM de junio. El carácter idiosincrático de la depreciación del peso lleva a que su traspaso a la inflación sea mayor.
En los últimos meses el peso ha perdido valor tanto respecto del dólar como de canastas multilaterales de monedas. Así, comparando el cierre estadístico de este IPOM y el anterior, la paridad peso-dólar ha aumentado del orden de 8%, cifra que es solo algo menor cuando se comparan los niveles para el tipo de cambio multilateral. La depreciación del peso en términos reales también ha sido significativa, con un tipo de cambio real que ha aumentado algo más de 11% en lo que va del año. Como ya se ha documentado en ocasiones anteriores, el tamaño del coeficiente de traspaso promedio del tipo de cambio nominal a inflación es mayor cuando el movimiento de la paridad proviene de shocks idiosincráticos a Chile, como el actual, versus uno relacionado con factores globales. El escenario externo que sustenta esta proyección no tiene mayores variaciones respecto de junio, suponiéndose que la economía mundial sigue dejando atrás los efectos de la pandemia y que el precio del cobre convergerá lentamente a su nivel de largo plazo. En el agregado, los datos económicos globales no han mostrado mayores novedades en los últimos meses, lo que es coherente con proyecciones de crecimiento mundial, que, aunque con algunos cambios en composición, tampoco muestran variaciones significativas. Los precios de las materias primas, con algunas excepciones, han tenido descenso en los últimos meses. De hecho, coherente con lo previsto en junio, el precio del cobre dejó atrás los máximos históricos de mediados de mayo y el promedio de los últimos 10 días se ubica más cerca de $4,2 la libra. En nuestro escenario central proyectamos que este año el precio del cobre promediará $4,15 la libra, valor que descenderá a $4 en 2022 y $3,7 la libra en 2023. El cuadro en pantalla entonces resume los supuestos del escenario internacional que enmarca las proyecciones para la actividad en Chile. Escenarios de sensibilidad. En el escenario central que acabo de describirles se basa en un conjunto de supuestos respecto del entorno económico, el comportamiento de los agentes y la orientación de políticas. Sobre dichos supuestos pueden realizarse ejercicios de sensibilidad que, manteniendo el crecimiento del producto en torno a los rangos previstos, requieren de una acción de política monetaria algo distinta. Estos escenarios forman el corredor para la tasa de política monetaria que presentamos en el IPOM y que sirve como guía para entender la orientación futura de la política monetaria y cómo el banco actuaría ante ciertos cambios del entorno. En lo externo consideramos una sensibilidad donde la fortaleza de la recuperación y las presiones de costos pueden llevar a que la inflación internacional supere lo previsto en las economías desarrolladas, haciendo necesario una alza más pronta de sus tasas de interés. Un escenario de este tipo provocaría un deterioro de las condiciones financieras para las economías emergentes, incluida una depreciación de sus monedas y una reducción de crecimiento mundial. En una situación como esta, operan fuerzas contrapuestas sobre la actividad y los precios, por lo que la reacción de la tasa de política monetaria estará sujeta a cuál de estas predomine. Sin embargo, no puede descartarse que la tasa deba ubicarse por sobre lo considerado en el escenario central de proyección. En lo interno existen escenarios en que la evolución futura del consumo podría dar paso a trayectorias que llevaran la TPM en direcciones opuestas entre sí, pero ubicándola dentro de los límites del corredor. Por un lado, es posible que la propensión a consumir los recursos provenientes de transferencias gubernamentales y retiros de ahorros previsionales sea aún mayor, lo que expandiría aún más el consumo, presionaría más a la inflación y obligaría a una trayectoria de la tasa de política monetaria por encima de la definida en el escenario central. Por otro lado, también podría darse un escenario en que el consumo sea menos dinámico de lo previsto, ya sea porque su actual dinamismo corresponde a un adelantamiento de decisiones de gasto o porque factores del entorno, como un recrudecimiento de la pandemia, lleven a los hogares a contenerlo. En este caso, se reducirían las presiones inflacionarias y el ritmo de normalización monetaria sería más pausado. El límite inferior del corredor está determinado por un escenario donde la reducción de la incertidumbre disminuye las presiones inflacionarias. Una situación de este tipo podría suceder si se amaina la incertidumbre referida a la continuación de los retiros masivos de ahorros previsionales y a la capacidad de la política fiscal de retomar una senda creíble de convergencia. Esto tendría un impacto en las condiciones financieras y la trayectoria del consumo, dando más espacio de maniobra a la política monetaria, lo que permitiría una normalización del impulso monetario significativamente más pausada. El límite superior del corredor, en cambio, está determinado por un escenario donde se dilata el inicio de la consolidación fiscal. Una situación como esta podría provocar efectos importantes en la economía, requiriendo una reacción aún más enérgica de la política monetaria para ajustar los desbalances macro. En esa situación, las mayores presiones inflacionarias llevarían a la necesidad de realizar un aumento más acelerado de la tasa de política monetaria. Tenemos entonces en pantalla este corredor de tasas que, como decía, estos escenarios de sensibilidad determinan sus límites, superior e inferior, y lo comparamos con el corredor de tasas
del informe anterior, en línea punteada que se ubica más abajo, lo cual revela en buena medida cómo ha cambiado el escenario macroeconómico. Ahí. Además de los ejercicios de sensibilidad que acabo de describir, en el informe se analizan escenarios de riesgo en que los cambios en la economía serían más significativos y donde la reacción de la política monetaria sobrepasaría los límites del corredor para la tasa de política. Al igual que en el IPOM de junio, uno de los riesgos identificados es que la evolución de las finanzas públicas no sea clara sobre su estabilización en largo plazo. En ese caso sería posible observar no solo mayores presiones de gasto que las previstas en el escenario central, sino también la amplificación de los impactos en el mercado financiero. En esa situación, las mayores presiones inflacionarias llevarían a la necesidad de un aumento más acelerado de la TPM, a pesar de lo cual la inflación no alcanzaría a converger a la meta de política dentro del horizonte de 2 años. Otro escenario de riesgo es uno donde la persistente discusión respecto a la estabilidad de los ahorros previsionales termina por alterar significativamente el funcionamiento de los mercados financieros. Inicialmente, el retiro de los ahorros previsionales fue una medida de carácter excepcional por una única vez y en medio de una emergencia económica. Pese a ello, se ha continuado aprobando y proponiendo nuevos retiros, lo que ha provocado efectos significativos en la economía que ya hemos comentado. Es muy probable que nuevos retiros de ahorros previsionales, más aún la probabilidad de retirar 100% de ellos, lleven a los distintos agentes a considerar que está ocurriendo un cambio estructural en la base de ahorro de la economía, la que ha sido clave para el desarrollo del país, la dinámica de la inversión y el acceso del fisco a financiamiento a un costo adecuado. Un cambio en esta dirección provocaría múltiples efectos negativos difíciles de cuantificar, pero cuyo impacto sin duda será grande y muy persistente. Frente a escenarios de este tipo, señora Presidenta, creo que es importante señalar que ante cambios estructurales de esta naturaleza, nuestro Banco Central, ni probablemente ningún otro Banco Central, cuenta con facultades, instrumentos o recursos para neutralizar riesgos de esta envergadura y para restaurar los equilibrios macroeconómicos. La economía ya superó los impactos inmediatos de la pandemia en la actividad y es necesario que las políticas públicas vayan adaptándose para evitar que los desequilibrios entre producción y gasto se prolonguen en el tiempo y generen costos elevados para el país. El producto ya recuperó los niveles previos a la crisis social, reflejo del significativo esfuerzo de personas y empresas que han estado apoyados por un conjunto de medidas donde la política monetaria ha cumplido un rol significativo. No obstante, la magnitud de las políticas de estímulo a la demanda ha llevado a que el consumo exhiba un dinamismo muy superior al de otros componentes del gasto privado. La política monetaria buscará evitar desequilibrios macroeconómicos dañinos para el bienestar de las personas. Es importante recordar que la inflación perjudica especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos que no poseen los mecanismos de protección de su poder adquisitivo y sus activos con que cuentan los más acomodados. Las proyecciones de corto plazo apuntan a que la inflación alcanzará niveles sobre el 5% en los próximos meses y las expectativas a plazos mayores se han ido elevando. La importancia de mantener las expectativas de inflación ancladas a la meta del Banco Central y evitar un deterioro adicional muy costoso para la economía es evidente. Un escenario en que ello no ocurriera requeriría de respuestas incluso más drásticas de política monetaria en el futuro. El Banco Central, por lo tanto, actuará en concordancia con su mandato de controlar la inflación, tarea que será menos costosa para la economía en la medida que otros actores contribuyan a restaurar los equilibrios macroeconómicos que se han ido perdiendo durante la pandemia. En el escenario central, estimamos que la convergencia de la inflación en la meta requerirá continuar retirando el impulso monetario, por lo que llevaremos la TPM a niveles en torno a su valor neutral hacia mediados del primer semestre de 2022. De ahí en adelante, la evolución de la TPM dependerá de la concreción de los escenarios de sensibilidad que describe el corredor de tasas. El juicio del Consejo es que los escenarios de sensibilidad asociados a mayores presiones sobre los precios tienen una probabilidad algo mayor de ocurrir, lo que podría llevar a una trayectoria de la TPM más cercana al borde superior del corredor de tasas. Paso ahora, Presidenta, a referirme a un tema que está desarrollado en el informe, que se refiere a la mejora de la calidad de nuestros datos a nivel de territorio, que es un tema que se ha planteado en más de una oportunidad en esta sala y del cual muchas veces nos han planteado la necesidad de avanzar en este tipo de estadísticas cuando hacemos nuestras presentaciones en regiones. Como sabemos, y muchas veces ustedes nos lo han recordado, Chile es un país heterogéneo con distintas vocaciones productivas a lo largo de su geografía, lo que hace que los grandes agregados económicos escondan realidades muy diferentes. Hasta ahora el principal producto estadístico que generaba el banco y que podía reflejar estas realidades eran las cuentas regionales, pero estas se han venido elaborando sobre una base anual
y se han estado publicando con un rezago de más de un año respecto de las cuentas nacionales. Eso quiere decir que hoy día, ¿cierto?, conocemos cuentas regionales solo con 2 años de rezago. La dificultad para contar con información económica más actualizada se acentuó cuando el INE dejó de publicar el Índice de Actividad Económica Regional. A partir de la necesidad de contar con información económica desagregada más actualizada, hemos cruzado información entre registros administrativos para generar indicadores de actividad de alta frecuencia a nivel territorial. El principal desafío ha sido distribuir la información, dada la tendencia a concentrar el domicilio tributario de las empresas en la región metropolitana, independientemente de dónde se genere la producción o se efectúen las transacciones. Para subsanar esta dificultad se ha aproximado la distribución del PIB regional anual usando información del lugar de residencia de los trabajadores de una unidad económica. Así, la distribución territorial que resulta de asignar las ventas de las firmas en proporción a la ubicación de sus trabajadores entrega una distribución geográfica similar a la del PIB regional. En la gráfica, entonces, ilustramos el resultado de este trabajo, que es una serie de ventas en el territorio para el periodo 2019-2021, que agrupamos en 6 macrozonas. Estas series permiten así observar el comportamiento de cada uno de los territorios, especialmente en el periodo que abarca la crisis social y la crisis del COVID-19, lo que se reporta en uno de los recuadros del IPOM. Como se puede observar en esta gráfica, si bien existía un fuerte movimiento conjunto de la actividad territorial previo al inicio de la pandemia, desde entonces se observa una marcada heterogeneidad en la evolución y la recuperación de la actividad en las distintas zonas geográficas. Así es notorio el mejor desempeño de la macrozona norte ante el impacto inicial de la pandemia y también en la recuperación, en buena medida asociado al peso de la minería que no detuvo sus actividades en el curso de la pandemia. Por otro lado, la macrozona más afectada por el impacto inicial de la pandemia fue la región metropolitana, seguida muy de cerca por la macrozona austral. Sin embargo, en la recuperación, la primera mostró mayor dinamismo, quedando la macrorregión austral, que está formada por la región de Aysén y de Magallanes, rezagada en su recuperación hasta el término del verano, en buena medida asociado a la extensión de las cuarentenas. Las series más estables corresponden a las macrozonas sur y centro-sur, que exhibieron caídas moderadas en un inicio y una recuperación con un ritmo lento, aunque mayor en la segunda. En la zona sur, la distinta temporalidad de las cuarentenas ha sido levantada en el informe de percepciones de negocios como causal del rezago de la recuperación. Esto que aquí mostramos, Presidenta, es solo un primer paso en la dirección de mejorar la calidad de nuestra información territorial. Estamos en este momento desarrollando un proyecto para aumentar la frecuencia, cobertura y desagregación de las cuentas nacionales regionales, y lo que esperamos es poder publicar en el 2022 cuentas regionales con un rezago considerablemente menor, con frecuencia trimestral y con un nivel de desagregación mucho mayor tanto en el origen del producto como en la distribución del gasto. Paso por último a referirme a un tema que usted, Presidenta, nos planteó como desafío hace un tiempo atrás, que es el de medir el impacto de las políticas que se han adoptado sobre la evolución de la actividad en este contexto de crisis o de recesión. Hace 2 años, en esta misma sala, presenté el último informe de política monetaria antes de la crisis social antes de que la crisis social y el COVID-19 cambiaron radicalmente el escenario en que se desenvuelve nuestra economía. 2 shocks inusuales sin un origen económico y con características muy distintas a un ciclo tradicional que impactaron transversalmente al país. Frente a este escenario, los responsables de política económica hemos debido desplegar toda la capacidad analítica, recursos, instrumentos y credibilidad acumulada a lo largo de los años para mitigar su impacto sobre las condiciones de vida de la población y la solvencia de las empresas. Como mencioné al comienzo, la recuperación de esta crisis ha sido inédita en términos de su velocidad. Y eso ha permitido que decenas de miles de empresas que debieron cerrar sus puertas durante varios meses han reanudado sus actividades. Y en sectores como el comercio y la industria, incluso las empresas más pequeñas, las más afectadas durante el pic de la crisis sanitaria, han superado sus niveles de venta previos a la pandemia. Eso lo vemos en esta gráfica. Vemos en particular en la línea azul como el sector de micro y pequeña empresa ha tenido una recuperación particularmente relevante. Aunque las repercusiones de esta crisis están muy lejos de desaparecer y el curso de la economía ha tenido un cambio considerable, podemos decir que los peores presagios sobre el impacto económico del COVID-19 se lograron evitar
y que al menos de acuerdo con las definiciones técnicas, la recesión iniciada en marzo de 2020 ha concluido. Si comparamos este episodio con otras recesiones que Chile sufrió en el pasado, podemos constatar que pese al enorme shock inicial sobre la actividad y el empleo, este episodio ha durado entre la mitad y una quinta parte de lo que se observó en 1983, 99 y 2009, lo cual apreciamos en esta gráfica. Asimismo, si la comparación la hacemos respecto a otros países, como se ve en la gráfica siguiente, observamos que Chile no solo sufrió una contracción de la actividad menor a la mediana, sino que su recuperación ha sido considerablemente más robusta, todo ello a pesar de partir de una posición inicial debilitada por la crisis social. ¿Cuánto de este mejor desempeño se explica por las políticas económicas aplicadas en esta oportunidad? Esa es la pregunta que usted, Presidenta, nos planteó. ¿Cuál ha sido la contribución relativa de las distintas medidas aplicadas? La evidencia preliminar presentada en uno de los recuadros del IPOM de septiembre permite afirmar que éstas han cumplido un rol fundamental. Específicamente, si en un escenario de shock externo y medidas sanitarias como las adoptadas en este periodo, la política fiscal y monetaria hubieran mantenido la trayectoria previa, la actividad habría caído entre 5 y 7 puntos porcentuales adicionales en 2020, es decir, una recesión del doble de magnitud que la que efectivamente ocurrió, con un gasto que se habría contraído en cifras aún mayores, algo que probablemente habría significado una pérdida muy superior de empleos. En este resultado, la política monetaria tuvo un rol importante, pero mucho mayor fue el impacto de las medidas de apoyo al crédito, que integraron aportes del Banco Central, el Gobierno y el regulador financiero. Por su parte, las transferencias fiscales tuvieron un impacto mayor en 2021, lo mismo que los retiros de ahorros previsionales. Eso lo podemos ver en el cuadro que se muestra a continuación. En ese cuadro, ahí está, podemos ver entonces que mientras el PIB efectivo cayó en 5,8% en el 2020, si no hubiera sido por las políticas que se implementaron en el periodo, la caída podría haber fluctuado entre 10,2 y 13,4%. En la columna siguiente, el 2021, se muestran los datos del primer semestre del 2021, donde la actividad creció 8,7%, estamos hablando del semestre, y lo que vemos es que, de no ser por las políticas aplicadas, el crecimiento, en lugar de ser 8,7%, podría haber sido del orden del 0,8% o incluso negativo en un 2,4%. En la parte superior del cuadro podemos ver cuánto contribuyó cada acción de política. Vemos entonces que la política monetaria convencional aportó al producto, al nivel de producto en el 2020 entre 0,2 y 0,8%, y aporte que se incrementó en el primer semestre del 2021. La política fiscal, que como sabemos comenzó a implementarse algo más tarde, aportó del orden del 0,8% e incrementó esa contribución al 1,7%. Y los retiros de fondos de pensiones aportaron alrededor de 1,2% en el 2020 y alrededor de 2,9% en el primer semestre del 2021. Pero lo más importante, como se puede observar en este cuadro, fueron las políticas no convencionales del crédito, donde sabemos que se combinó la liquidez que aportó el Banco Central con las garantías que aportó el Gobierno a través de FOGAPE y la flexibilización regulatoria de la Comisión de Mercado Financiero. Esto lo que permitió fue que el crédito se comportara en forma contracíclica, cosa que nunca habíamos visto en un ciclo económico en Chile. Eso, por supuesto, evitó la quiebra de miles de empresas y el desempleo que esto habría generado adicional al que ya observamos. Entonces, así como en el 2020, estas políticas no convencionales de crédito aportaron entre 2,2 y 4,8% al nivel de producto y entre 2,7 y 4,4% en el primer semestre de 2021. Este orden de importancia de las distintas medidas de política se ve reforzado también si uno considera la oportunidad y los costos que cada una de estas tuvieron. En lo que se refiere a la oportunidad, las primeras medidas que se aplicaron frente a la pandemia del COVID-19 o al efecto económico de la pandemia fue la reducción de tasas de interés que aplicó el Banco Central ya en marzo del 2020, seguido de las medidas de crédito que se aplicaron en mayo de ese año, y las ayudas estatales recién empezaron a fluir por ahí por julio,
del 2020. El primer retiro de fondos de pensiones, a su vez, se produjo, ¿cierto?, entre agosto y septiembre del 2020. Entonces, la primera respuesta, la respuesta más inmediata a este shock provino de la política monetaria y de las medidas para estimular el crédito. Y luego, si consideramos los costos de estas medidas, lo que vamos a ver es que, por cierto, la más costosa de ellas ha sido el retiro de los fondos de pensiones, dado que han involucrado una reducción de los ahorros previsionales de las personas en el orden de los 49.000 millones de dólares. Por su parte, las medidas fiscales han tenido un costo también en un orden similar, pero con un impacto mayor en relación a ese costo, mientras que las medidas de estímulo al crédito tienen un costo relativamente menor, dado que éstas se han apoyado en una provisión de liquidez a través de créditos a los bancos con un interés y a través de garantías estatales cuyo costo solo va a depender de aquella fracción de esas garantías que se ejecute. Entonces esto nos da una idea de la importancia relativa de cada una de estas medidas, qué es lo que habría pasado con la economía chilena si estas medidas no hubieran estado en aplicación y cuáles de ellas tuvieron una incidencia mayor y también una oportunidad y un costo más favorable al esfuerzo de contener la crisis. Ahora, por supuesto, este ejercicio, que es un ejercicio contrafactual, se hace tomando como dado el escenario global. Pero el escenario global que vivimos durante estos años es uno en el cual muchos bancos centrales y muchos gobiernos estaban reaccionando simultáneamente a el shock del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional ha estimado, de hecho, que si no hubiera sido por ese esfuerzo, por esa respuesta de política, la crisis del COVID-19 en el mundo habría sido 3 veces superior. Esas 3 veces superior básicamente se explican en el sentido de que muchas de estas medidas lo que hicieron fue ayudar a evitar que este shock que se desató, en primer lugar, sobre la economía real, se trasladara al sector financiero. ¿Por qué? Porque una crisis financiera, global o local, tiene un impacto mucho mayor sobre la actividad y tiende a prolongarse durante mucho más tiempo. Entonces eso explica esta relación de 1 a 3. Y por lo tanto, entonces, si además de este conjunto de medidas de política que aplicamos en Chile, si además tanto por el escenario externo como también por las propias medidas de estabilización que tomamos nosotros, logramos también evitar que la crisis se trasladara al ámbito financiero, quiere decir que también no solamente evitamos una crisis más profunda, sino que sobre todo evitamos una crisis que podría haber sido considerablemente más larga. En otras palabras, todo este esfuerzo de política, más la simultaneidad de la respuesta de gobiernos y bancos centrales en todo el mundo, llevado a la realidad nuestra de Chile, ha significado que hemos evitado una crisis que podría haber sido tan grande o mayor como la crisis de comienzos de los años 80. Con esto entonces, con eso creo, Presidenta, que podemos responder a la petición que usted nos hizo hace tiempo y que me parece que es un tema que es de mucha importancia, especialmente en el momento actual. Hoy en día, ¿cierto?, en la medida que observamos estos avances, vemos que también que es necesario que la recuperación de la economía sea ordenada y sostenible, generando el espacio y los recursos para resolver los significativos problemas sociales, institucionales y productivos que ha generado. En efecto, aun cuando la recesión haya concluido técnicamente, cosa que efectivamente podemos constatar, una crisis de esta magnitud deja importantes secuelas, cicatrices y desafíos que no podemos ignorar y que deben ser enfrentados con urgencia. Como ya hemos señalado en otras oportunidades, aún con una recuperación tan importante de la actividad agregada, persisten rezagos significativos para algunos sectores, con una debilidad particularmente preocupante en los segmentos no asalariados del mercado laboral. Hogares, empresas y gobiernos saldrán de este episodio significativamente descapitalizados, producto del endeudamiento y o el uso de los ahorros para amortiguar el deterioro de los ingresos en el curso de la crisis. En tanto no se revierta este fenómeno, la capacidad de generación de ingresos será más limitada. El país dependerá más del financiamiento externo y los actores económicos quedarán más vulnerables a nuevos shocks.
El tema del deterioro patrimonial de los agentes económicos es especialmente ilustrativo. En el caso del gobierno, entre fines del 2019 y fines del 2021, su patrimonio financiero neto habrá sufrido una merma del orden de 54.000 millones de dólares, equivalente a un 21% del producto. Por su parte, los activos previsionales de los trabajadores se han reducido en 49.000 millones de dólares, equivalente aproximadamente a la mitad de los activos financieros de los hogares y a un 19% del producto, como consecuencia de los 3 retiros de fondos autorizados hasta ahora. Por su parte, la dinámica de la economía en esta fase también es importante. El dinamismo sin precedentes del consumo privado, apoyado en masivas inyecciones de liquidez y subsidios públicos, combinado con elevada incertidumbre, puede generar importantes desequilibrios entre consumo e inversión que limiten su sostenibilidad futura. Del mismo modo, la pérdida de sincronía entre la demanda y la oferta ya está afectando a la inflación, lo que se refleja en la importante corrección de nuestras proyecciones de corto plazo en el IPOM. Estos desequilibrios también imponen un techo al crecimiento futuro que se refleja en las proyecciones de actividad para 2022 y 2023. Todo esto llama la atención sobre el hecho de que la evolución de las variables macroeconómicas, al estar fuertemente afectadas por las políticas públicas, oculta una economía que ha perdido fortaleza en su base. Esto ya se manifiesta en los mercados. A lo largo de los últimos 2 años se ha ido produciendo deterioro gradual pero sostenido en los niveles y volatilidad de los precios de los activos, que da cuenta de una economía que ha ido cediendo ventajas comparativas que le permitían resolver con mayor autonomía y menor riesgo sus necesidades de financiamiento. Debe llamar especialmente la atención que algunas variables financieras están teniendo una evolución más adversa no solo respecto de los países desarrollados, sino también respecto de economías emergentes y basadas en recursos naturales. Esta debilidad subyacente puede transformarse en pérdidas adicionales de capacidad de crecimiento a largo plazo, más allá de la corrección a la baja que ya se hizo en el crecimiento tendencial por parte del Banco Central. Particularmente negativo se ha vuelto el retiro masivo, gratuito e incondicional de ahorros previsionales a partir del tercer retiro. Desde la aprobación de dicha medida en primer trámite hasta ahora, las tasas soberanas de largo plazo se han incrementado en 125 puntos base, el valor del dólar ha subido algo más de 70 pesos. En otras palabras, al paso que esta medida, concebida originalmente como de carácter excepcional, se ha ido reiterando a pesar de los cambios en el entorno, la respuesta de la economía se ha ido haciendo más rápida y adversa, amenazando con afectar seriamente, a través de una mayor inflación, mayor costo del crédito hipotecario y un aumento del costo de financiamiento fiscal, a las mismas personas que se buscaba ayudar. Como hemos señalado en días recientes, una nueva medida en este sentido representa un riesgo desproporcionado para la economía y las personas en relación con la magnitud decreciente y concentrada de sus beneficios. De este modo, Presidenta, la economía chilena se enfrenta actualmente a una encrucijada. Por un lado, puede aprovechar lo ya avanzado para concentrar el apoyo público en los sectores y grupos de la población más rezagados, asegurando una base más equitativa y sostenible para el desarrollo futuro. Puede asimismo identificar oportunidades para elevar la productividad, apoyando el desarrollo de habilidades e inversiones en áreas que se van abriendo para la nueva economía, así como recuperar holguras que aseguren la capacidad para enfrentar nuevas contingencias que sin duda ocurrirán. Esto proveería una base económica sólida para cualquier proyecto que busque responder a las necesidades y aspiraciones de los chilenos en el futuro. Alternativamente, el país puede continuar repitiendo y extendiendo las medidas de emergencia con la esperanza de entregar mayores alivios a grupos afectados cada vez más acotados. Este camino, aparentemente fácil, terminará sin embargo por agotar los ahorros disponibles, pero mucho antes de ello se acentuarán las presiones inflacionarias y los desequilibrios financieros. Nuestra propia historia y la de otros países demuestra que este tipo de escenario fácilmente desemboca en una infructuosa carrera por compensar la pérdida de poder adquisitivo y medidas improvisadas que van agregando distorsiones y nuevos riesgos a la economía. La opción entre una salida ordenada o tumultuosa de la crisis del COVID-19 no depende de factores externos, sino de decisiones que deberán adoptarse en los próximos meses. Mientras más estancados nos quedemos en las medidas de mitigación de la recesión que ya pasó, más difícil se va a hacer enfrentar necesidades del futuro. La inercia es un enorme riesgo, así como los ejercicios contrafactuales contenidos en el IPOM de septiembre dan una idea del enorme costo que habría significado no reaccionar en el contexto de un importante shock. La economía también sufriría un enorme costo si los desafíos de la recuperación se enfrentaran con las mismas herramientas que se hizo cuando la crisis estaba aún en desarrollo. El Banco Central estará disponible, como lo estuvo durante la crisis, para aportar con evidencia, ideas e iniciativas dentro de su competencia para apoyar la recuperación del país. Para ello, lo primero será articular su propia transición, retirando las diversas medidas implementadas durante la emergencia.
Esto significará ir ajustando gradual y prudentemente el tamaño y la composición de su balance, que como se ve en la gráfica, a mediados de 2021 alcanzó su máxima extensión, con activos que aumentaron del orden de 150% respecto de 2018. Estimada Presidenta, senadores y senadores, como Banco Central tenemos claras nuestras responsabilidades y hemos dispuesto nuestros instrumentos para contribuir a una salida ordenada, sostenible y equitativa de esta crisis, pero no podemos generar solos ese escenario. La estabilidad es un compromiso de todos y no puede aislarse del entorno general. No faltará quien nos encare que orden y sostenibilidad pasaron de moda y que un poco de inflación es un precio que bien se podría pagar a cambio de un poco más de demanda y actividad. Frente a esto quisiera citar las palabras de un gran economista chileno, Felipe Herrera, que enfrentó estas disyuntivas en el pasado, concluyendo, comillas, la inflación por naturaleza es acumulativa, crea situaciones reflejas y concomitantes que escapan a los más hábiles planteadores. La cuantificación de ese poco de inflación de que se habla es imposible de efectuar. Alguna realidad habrá en estos razonamientos si se considera que no hay opinión de economista o experto en que se afirme que la conveniencia de inflar como un arbitrio para estimular los progresos de una comunidad. Concluyo entonces que este es el momento clave para trabajar juntos, sin vacilaciones ni disputas, para llevar a esta economía a buen puerto, para que desde allí puedan zarpar nuevos proyectos para el país que puedan responder efectiva y sostenidamente a las legítimas aspiraciones de millones de chilenas y chilenos que ya sufrieron bastante con una crisis que afortunadamente ya se va extinguiendo. Muchas gracias, Presidenta.